Y si una de las decisiones médicas que parece más responsable también pudiera convertirse en el inicio de problemas que nunca necesitó tener. Imagine por un momento que tiene 70 años. Se siente bien, camina todos los días, disfruta de su familia, duerme razonablemente bien, no tiene molestias importantes. Entonces llega la fecha de su chequeo anual. Como siempre usted asiste, confía en que mientras más pruebas le hagan mejor, estará protegido. Pero aquí aparece una realidad de la que casi nadie habla. Después de décadas trabajando con adultos mayores, he visto algo repetirse una y otra vez. Personas que entran a una consulta sintiéndose perfectamente bien y meses después terminan tomando nuevos medicamentos, visitando varios especialistas y lidiando con problemas que antes no existían. Mi nombre es la doctora Sofía y hoy quiero compartir una información que podría cambiar para siempre la forma en que usted ve los exámenes médicos preventivos. Y antes de continuar, quiero pedirle algo muy sencillo. Si le gusta aprender sobre salud de una manera clara y honesta, suscríbase ahora mismo al canal Salud con Dr. Sofía. Su apoyo nos permite seguir creando contenido que ayuda a miles de personas a tomar decisiones más informadas sobre su bienestar. Ahora permítame contarle una historia. Hace algunos años conocí a una mujer, a la que llamaré Elena. Elena tenía 74 años, era activa e independiente y disfrutaba cuidando su jardín. No tenía síntomas preocupantes ni enfermedades graves. Acudió a una revisión médica de rutina convencida de que estaba haciendo lo correcto. Un examen detectó una pequeña anomalía, nada urgente, nada peligroso, simplemente algo que llamó la atención. Entonces llegó una segunda prueba, después una tercera. Más tarde una consulta con un especialista, luego un procedimiento menor. Y después aparecieron efectos secundarios que nadie esperaba. Meses más tarde, Elena ya no hablaba de la pequeña anomalía inicial. Hablaba de nuevos medicamentos, nuevas citas médicas y limitaciones que antes no tenía. Lo más sorprendente ocurrió al final. Aquello que inició toda la cadena fue considerado clínicamente irrelevante. Nunca iba a causarle daño. Sin embargo, el proceso de investigarlo sí terminó afectando su calidad de vida. A este fenómeno lo llamamos efecto cascada. Es una secuencia que comienza con una prueba aparentemente inocente. La prueba encuentra algo. Ese hallazgo genera preocupación. La preocupación genera más estudios. Los estudios generan nuevas decisiones. Y cada paso añade riesgos, que muchas veces nadie menciona al principio. No significa que los médicos estén actuando mal. Significa que el sistema está diseñado para buscar problemas. Y cuando encuentra algo, resulta difícil ignorarlo. Lo que muchas personas no saben es que el envejecimiento normal produce cambios en el cuerpo que pueden parecer alarmantes en una imagen o en un informe médico, aun cuando jamás llegarían a convertirse en una enfermedad real. Por eso hoy quiero hablarle de 4 chequeos que merecen una reflexión muy cuidadosa después de cierta edad. No para rechazar automáticamente la medicina, no para ignorar a su médico, sino para hacer mejores preguntas. Comencemos con el primero. Los escáneres corporales completos realizados de forma rutinaria. La publicidad los presenta como una ventana mágica al interior del cuerpo. La promesa es atractiva. Revisarlo todo, detectarlo todo, prevenirlo todo, pero existe un problema enorme. Cuando se examina de forma exhaustiva el cuerpo de una persona mayor, casi siempre aparece algo: un pequeño quiste, un nódulo diminuto, una sombra, una irregularidad. La mayoría de estas alteraciones nunca causará síntomas. Sin embargo, una vez que aparecen en un informe médico, comienzan nuevas investigaciones, más escáneres, más radiación, más ansiedad, más procedimientos. Muchas personas creen que encontrar más cosas significa estar más seguros. No siempre es así. A veces encontrar demasiado puede convertirse en el verdadero problema. Ahora pasemos al segundo chequeo. Las pruebas rutinarias de densidad ósea en edades muy avanzadas. Cuando una mujer tiene alrededor de 60 años, conocer la salud de sus huesos puede ser muy útil. Pero después de los 80 años, la situación cambia. Con frecuencia el resultado lleva directamente a tratamientos farmacológicos que pueden generar efectos secundarios importantes. Mientras tanto, existen intervenciones mucho más efectivas para prevenir fracturas, fortalecer los músculos, mejorar el equilibrio, reducir riesgos de caídas dentro del hogar,
revisar medicamentos que provoquen mareos, instalar iluminación adecuada, utilizar calzado seguro. Piense en esto. Muchas fracturas no ocurren porque el hueso sea débil, ocurren porque la persona se cae. Y evitar la caída suele ofrecer más beneficios que concentrarse exclusivamente en una cifra obtenida en una exploración. El tercer chequeo suele sorprender a muchas personas. La ecografía de las arterias del cuello en individuos sin síntomas. A primera vista parece una excelente idea. Buscar obstrucciones antes de que aparezca un accidente cerebrovascular suena lógico, pero la realidad es más compleja. Cuando se detecta una estrechez significativa, algunas personas terminan siendo candidatas a procedimientos invasivos, y esos procedimientos también tienen riesgos. De hecho, en ciertos pacientes sin síntomas, los riesgos pueden acercarse o incluso superar los beneficios esperados. Por eso no basta con preguntar si existe una obstrucción. También es necesario preguntar qué ocurrirá después de encontrarla, porque el verdadero valor de una prueba no depende solamente de lo que descubre. Depende de si la información obtenida mejora realmente el resultado final para el paciente. Y ahora llegamos al cuarto punto, probablemente el más importante de todos. Los procedimientos cardíacos invasivos realizados después de pruebas de esfuerzo anormales en personas sin síntomas. Este escenario ocurre con frecuencia. Alguien se siente bien, no tiene dolor en el pecho, no tiene falta de aire importante, no tiene limitaciones significativas. Pero una prueba detecta una posible anomalía. Entonces comienza una cadena de decisiones que puede terminar en procedimientos invasivos. El problema es que varios estudios importantes han demostrado que para ciertos pacientes estables sin síntomas relevantes, el tratamiento médico adecuado puede ofrecer resultados similares, sin necesidad de asumir riesgos adicionales. Eso no significa que los procedimientos cardíacos no sean útiles. Muchas veces salvan vidas. Lo que significa es que cada situación debe analizarse cuidadosamente. La pregunta no es únicamente qué podemos hacer. La pregunta es si realmente necesitamos hacerlo. Y aquí llegamos a la lección más importante de este video. La misma lección que cambió la forma de pensar de muchos de mis pacientes. Existe una pregunta que debería acompañarlo a cada consulta médica. Una pregunta sencilla. Una pregunta poderosa. Una pregunta capaz de transformar toda la conversación. La pregunta es esta. Si esta prueba encuentra algo, ¿qué haremos después? Y una segunda parte igual de importante. ¿Ese paso siguiente realmente mejorará mi vida considerando mi edad, mi estado de salud y mis objetivos personales? Observe cómo cambia la conversación. De pronto ya no se trata únicamente de detectar problemas. Se trata de entender las consecuencias de encontrarlos. Porque cada examen abre una puerta. Y antes de abrir cualquier puerta, es razonable preguntar qué hay al otro lado. Muchas personas creen que la mejor medicina consiste en hacer más pruebas. La experiencia me ha enseñado algo diferente. La mejor medicina consiste en tomar decisiones inteligentes. Algunas veces eso significa realizar estudios importantes. Otras veces significa esperar, observar, evaluar riesgos y beneficios, y elegir con calma. Quiero dejar algo absolutamente claro. Este video no pretende convencerlo de evitar la atención médica. Todo lo contrario. El control adecuado de la presión arterial es fundamental. El manejo de la diabetes puede prevenir complicaciones graves. Las vacunas continúan siendo herramientas valiosas. Las revisiones de visión y audición pueden mejorar enormemente la calidad de vida. Las evaluaciones periódicas de medicamentos ayudan a reducir riesgos innecesarios. La medicina preventiva sigue siendo extraordinariamente importante. Lo que cambia es la forma de participar en ella. Usted no debe ser un pasajero silencioso. Debe ser parte activa de la conversación. Debe sentirse cómodo haciendo preguntas. Debe comprender por qué se solicita una prueba. Y debe conocer qué ocurrirá dependiendo de los resultados. Porque al final nadie tiene más interés en proteger su calidad de vida que usted mismo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estos 4 chequeos le sorprendió más? ¿Ha vivido alguna experiencia en la que una prueba médica llevó a una larga cadena de estudios inesperados? Comparta su experiencia en los comentarios. Su historia podría ayudar a otra persona que está enfrentando una decisión similar.
Y si conoce a alguien mayor de 65 años que acepta cada examen sin hacer preguntas, comparta este video con esa persona. A veces, una sola pregunta puede evitar meses de preocupaciones innecesarias. Y antes de despedirme, recuerde suscribirse al canal. Salud con Dr. Sofía, para seguir aprendiendo sobre salud, envejecimiento, bienestar y decisiones médicas inteligentes. Gracias por acompañarme. Cuídese mucho. Y nunca olvide que la mejor decisión médica no siempre es la más rápida. Muchas veces es la mejor informada. La información compartida en este video tiene fines educativos generales y no sustituye la evaluación personalizada de un profesional sanitario. Cada persona posee antecedentes médicos, circunstancias y necesidades diferentes. Antes de tomar decisiones relacionadas con exámenes, tratamientos o cambios en su atención médica, consulte siempre con su médico de confianza.